Llegamos a las aplicaciones de los sistemas de ecuaciones y tenemos el primer problema que dice que con 63 estudiantes se van a formar grupos de 15 grupos de 4 y 5 personas. ¿Cuántos grupos de 4 y cuántos grupos de 5 se van a formar? Lo primero que nos dicen es que planteemos que escribamos el planteamiento operativo representando la situación anterior con un sistema de ecuaciones empleando las variables x y y que representan la cantidad de grupos de 4 estudiantes las x y 5 estudiantes las y, ¿verdad? Entonces se van a formar 15 grupos de 4 personas y de 5 personas. Supóngase que se forman X grupos, ya nos lo dicen acá, ¿no? X grupos de 4 y Y grupos de 5. Entonces, la suma de los grupos de 4 con los grupos de 5 tiene que ser 15. Se van a formar 15 grupos. Y la suma de todos los estudiantes es 63. En los grupos de 4 hay 4X estudiantes en total. Y en los grupos de 5 habrán 5Y estudiantes en total. La suma de todos los estudiantes tiene que ser 63. Este es el planteamiento operativo. Bueno, después nos dicen que resolvamos el sistema de ecuaciones. Podemos, bueno, si le llamamos ecuación 1 a la primera y ecuación 2 a la segunda, si multiplicamos por menos 4 la primera ecuación, ¿no? Menos 4 por x más y es igual a menos 4 por 15. Multiplicamos ambos lados la ecuación por menos 4, entonces menos 4 por x, menos 4x, menos 4 por y, menos 4y y menos 4 por 15, menos 60. Si esta, la ecuación 3, la sumamos con la ecuación 2, 4x más 5y igual a 63, entonces se cancelan las x, ¿no? 4x con menos 4x se elimina, menos 4y más 5y nos da y. Y menos 60 más 63 es 3. Significa que se van a formar 3 grupos de 5 porque eso es lo que representa, ¿verdad? Y para encontrar los grupos de 4, si sustituimos en 1, sustituyendo en 1, sustituimos en 1, y igual 3, ¿no? Entonces nos va a quedar que x más 3 es igual a 15. Si le restamos 3 a ambos lados a esta expresión, entonces encontramos x, se cancela 3 con menos 3, x es igual a 15 menos 3, 12. Así que se van a formar 12 grupos de 4 personas, se forman 12 grupos de 4 personas y 3 de 5 personas. Bueno, ese es el primer problema. Lo primero que hacemos es plantear el sistema de ecuaciones. Decidimos previamente a quién representan las variables, planteamos el sistema de ecuaciones, resolvemos el sistema de ecuaciones y podríamos comprobar, ¿no? ¿Qué va a ser lo siguiente que nos van a pedir, verdad? Comprobar que los resultados que hemos obtenido satisfacen el problema, las condiciones del problema. Entonces, eso es lo que nos piden a continuación. Que averigüemos si esos resultados que hemos obtenido corresponden a la solución del problema, ¿no? Eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues comprobando, ¿verdad? Si esos valores satisfacen las dos ecuaciones, entonces satisfacen las condiciones del problema, satisfacen las dos ecuaciones, estaremos seguros que lo que hemos encontrado es correcto, ¿verdad? Entonces vamos a comprobarlo. Tiene que satisfacerse que x más y es igual a 15 y que 4x más 5y es igual a 63, sustituyendo esos valores que hemos encontrado de x, que son 12 y 4, ¿no? 12 y 3, perdón. 12 es x, dijimos, ¿verdad? 12 es x, ahí está. 12 es x y y es 3. Entonces,
Si sustituimos a x por 12 y a y por 3, y resulta 15, ¿no? Entonces se satisface la primera ecuación, 15 es igual a 15. Acá tenemos, si sustituimos a x por 12 y a y por 3, nos va a quedar 4 por 12 más 5 por 3, y más 5 por 3, y eso tiene que darnos 63. Así, ¿verdad? 4 por 12, 48, más 5 por 3, 15, y eso suma 63, que es igual a 63. Entonces se satisfacen, ¿verdad? Por tanto, estamos seguros que son las soluciones. Ya está comprobado, ¿no? Entonces aquí nos dicen pasos para resolver problemas aplicando un sistema de ecuaciones. Fue lo que dijimos en alguna medida, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es decidir a quién representan las variables, ¿no? ¿Qué cantidades representan las variables? La X representa, en este caso, los grupos de 4 y la Y representa los grupos de 5. Entonces eso es lo primero que decidimos. Expresar la relación entre las cantidades en la forma de un sistema de ecuaciones. Se plantea el sistema de ecuaciones. Pues lo que hicimos, una vez que se dijo que X representa los grupos de 4 y Y los grupos de 5, se planteó el sistema de ecuaciones, se resuelve el sistema de ecuaciones, que es lo siguiente que nos dicen, ¿no? Resolver el sistema de ecuaciones. Por último, verificar si lo que hemos encontrado corresponde a la solución. Bueno, ahí está entonces el primer problema de aplicación de los sistemas de ecuaciones. Pasamos a un segundo problema. En este problema nos dicen que para ir desde el punto A hasta el punto B, que dista 40 kilómetros del punto A, se corrió en bicicleta. Se corrió en bicicleta a la velocidad de 20 kilómetros por hora desde A hasta el punto C, y de ahí hasta B se caminó a 4 kilómetros por hora. El recorrido tardó en total 4 horas. ¿Cuál es la distancia desde A hasta C y desde C hasta B? Eso es lo que nos pregunta. Bueno, es importante hacerse un dibujo, incluso no necesariamente algo tan elaborado como esto, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, hacer un trazo, una línea desde aquí hasta acá y dividirla en los dos recorridos. Decimos que esta distancia es la que se corrió primero en bicicleta y que la segunda distancia que nos queda es la que se hizo a pie. Entonces, acá ya nos están diciendo incluso que esta distancia es X, ¿verdad? Acá incluso nos dicen distancia desde A hasta C, X kilómetros. Ya nos están diciendo que esta distancia es X. Y de C a B es Y. Eso nos lo dicen en el problema. Y bueno, tenemos que llenar entonces el resto de espacios que tiene la tabla. ¿A qué velocidad se hizo el recorrido desde A hasta C? Se corrió en bicicleta a 20 kilómetros por hora. Entonces 20, ¿no? 20 kilómetros por hora. 20 kilómetros por hora. Y la siguiente distancia se recorrió a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Entonces 4 kilómetros por hora. Aquí, aquí el total es 40, ¿no? Pero acá tendríamos que decir que es la ecuación. Todavía no la hemos armado, ¿verdad? Bueno, el tiempo. Nosotros sabemos que distancia es igual a velocidad por tiempo. Una formulita de física, ¿no? Entonces podemos encontrar esa velocidad, podemos encontrar esos tiempos despejando de esa forma. Entonces, como es tiempo lo que nos piden, si dividimos entre B ambos lados de esta igualdad, entonces se cancela B con B y le damos vuelta, nos queda que tiempo es igual a distancia entre velocidad. Nosotros tenemos la distancia y tenemos la velocidad, entonces podemos encontrar el tiempo. El tiempo que se tarda el primer recorrido sería la distancia, que es X, entre la velocidad, que es 20. Entonces X sobre 20.
Y la segunda distancia es y y el tiempo es 4, entonces sería y sobre 4, el segundo tiempo, ¿no? El total es 4 horas. Eso fue lo que duró todo el recorrido, 4 horas. Bueno, entonces hasta ahí hemos llenado la tabla. Luego nos dicen que escriba el planteamiento operativo como un sistema de ecuaciones, es decir, que planteemos el sistema de ecuaciones, ¿no? Y que lo resolvamos. Entonces vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Tenemos que una de las distancias es x y que la otra es 10 y que la suma de la distancia, o que toda la distancia recorrida es 40 kilómetros. Entonces podemos plantear nuestra ecuación como x más y igual a 40, ¿no? Entonces esa va a ser nuestra primera ecuación. X más y es igual a 40. Y tenemos que el tiempo es 4 horas, ¿verdad? Pero que uno de los tiempos es x entre 20 y el otro tiempo es y entre 4, y eso da un total de 4 horas. Entonces este es nuestro sistema de ecuaciones. De la ecuación 1, la ecuación 2. Si simplificamos la ecuación 2 un momento, primero tendríamos que encontrar el mínimo como un múltiplo de 4 y 20. 20 tiene mitad que 10, mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5 y quinta de 5 1. El mínimo sería el producto de todo eso, 2 por 2, 4 por 5, 20. O sea, el mínimo como múltiplo es 20. Si multiplicamos por 20 la segunda ecuación, vamos a eliminar los denominadores, como en uno de los ejemplos que planteamos, ¿verdad?, en el desarrollo del contenido de sistema de ecuaciones. Entonces x entre 20 más y entre 4 es igual a 4. Si multiplicamos por 20 a ambos lados, se van a eliminar los denominadores. 20 entre 20 es 1 por x, es x, más 20 entre 4, 5 por y es 5y, 20 por 4, 80. Entonces esta ecuación la vamos a llamar 3. Si a la ecuación 1 la multiplicamos por menos 1, al sumarla con 3 se van a cancelar las x. Entonces menos 1 por x más y igual a menos 1, se multiplica ambos lados, acuérdense, por 40. Se multiplica ambos lados cuando queremos multiplicar una ecuación por una cantidad. Menos 1 por x es menos x, menos 1 por y es menos y menos 1 por 40 es menos 40. Al sumar con x más 5y igual a 80, nos va a quedar a... se cancela x con x, menos y más 5y es 4y, menos 40 más 80 es 40, y si dividimos entre 4 ambos lados, encontramos el valor de y. Se cancela 4 con 4, y es 40 entre 4, 10. O sea que la distancia de C a B es 10 kilómetros. Pero para encontrar el valor de x sustituimos en 1, y igual 10. ¿Qué nos va a quedar? X más 10 es igual a 40. Si restamos 10 a ambos lados a esta expresión, encontramos el valor de x. X es 40 menos 10, 30. Así que lo que nos preguntaban es ¿cuál es la distancia de A a C? Pues la distancia de A a C es 30 kilómetros. Y la distancia de C a B es 10 kilómetros. Y hemos terminado, ¿verdad? Volvemos y repasamos la teoría, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Decidimos a quién representa x, a quién representa y. X representa la distancia de A a C y Y la distancia de C a B. Y luego planteamos el sistema de ecuaciones, resolvemos el sistema de ecuaciones y vemos que x más 10 es igual a x es 30, 30 más 10 que vale y es igual a 40. Y acá, si x vale 30, 30 entre 20 es 3 medios y 10 entre 4 sería 5 medios, 3 medios más 5 medios, a ver,
es 8 medios, que es 4. Así que satisface la segunda ecuación. Ahí está. Problema número 2. Tenemos otros problemas. Por acá tenemos que en una panadería se hicieron 170 panes entre baguetes y pan molde. Se vendió el 95% de baguetes y el 90% de pan molde. La cantidad total que se vendió fue de 160 panes. ¿Cuántos panes, baguetes y molde se hicieron? Bueno, aquí ya decidieron quién es X y quién es Y, ¿no? Decidieron que X representa el número de baguetes que se elaboraron y Y el número de pan molde que se hicieron. El total es 170. Y luego nos dice cantidad que se vendió. Lo que pasa es que nos dicen que se vendió el 95% de baguetes. Entonces el 95% de baguetes sería 95% por X. Y eso sería pues 95 sobre 100, X sobre 100. Y esto, si lo simplificamos, podría ser, tienen quinta y quinta, ¿no? Podría ser, bueno, después lo hacemos eso, ¿no? ¿Cuánto se vendió del pan molde? Se vendió el 90%, entonces 90% Y sería 90 sobre 100 Y. Aquí podríamos decir, 95 tiene quinta, que es 19, y quinta de 100 es 20, entonces nos queda 19 veinteavos X, y aquí nos quedaría 9 décimos Y. Nosotros podríamos decir 9 veinteavos X, pero sale más fácil por el cuestión de espacio decir punto 95, 95 entre 100, punto 95 X se vendió de baguetes, y punto 9 Y por cuestión de espacio. El total de panes que se vendieron fue 160. Luego nos dicen que escribamos que escribamos el planteamiento operativo del problema, ¿verdad? Es decir, que digamos cuál es el sistema de ecuaciones. De la tabla es fácil resumirlo, ¿no? Aquí es 100, ¿verdad? De la tabla se deduce fácilmente que sería, pues X más Y es igual a 170, ¿no? X más Y igual a 170. Y punto 95X más punto 9Y, punto 95X más punto 9Y es igual a 160. Este es el sistema de operaciones. Ecuación 1, ecuación 2. Pero esta ecuación 2, al multiplicar por 100 para eliminar los denominadores, nos va a quedar 95 sobre 100, que sería 19 veinteavos, ¿no? 19 tiene quinta, que sería, perdón, que sería 3, ¿verdad? 3 por 5, 15 sobran, perdón, 95 es, ¿no? 95 tiene quinta, entonces 9 entre 5 es 1, sobran 4, 45 entre 5, 9, sí, 19 veinteavos, lo que dijimos acá. Entonces 19 veinteavos X más, quedaría, al cancelar un 0 arriba, un 0 abajo, queda 9 décimos Y, 9 décimos Y, y eso es igual a 160 panes, que fue lo que se vendió, ¿no? Lo que nos están diciendo. 160. Entonces esta sería nuestra tercera ecuación. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones, pero en vez de utilizar esta ecuación 2, podemos eliminar los denominadores acá, que sería 20, ¿no? El mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de 20 y 10. Los dos tienen mitad de 10, de 20 10, mitad de 10 5, mitad de 10 5, 5 no tiene, pero tienen quinta, que es 1, 2 por 2, 4 por 5, 20, 20 es el mínimo, ¿no? El mínimo común múltiplo. Entonces si multiplicamos por eso ambos lados de la ecuación, nos va a quedar que 20 por 19 veinteavos X más 9 décimos Y es igual a 20, que multiplica a 160.
Entonces acá nos queda 20 entre 20, 1 por 19x, pues 19x. Más 20 entre 10, 2 por 9, 18y es igual a 2 por 16, 32. Si hay dos ceros que se agregan. Bueno, si multiplicamos por menos 18, ¿no? La primera ecuación, que es x más y. Si multiplicamos por menos 18 la primera ecuación, nos va a quedar menos 18x menos 18y es igual a 170 por 18. 8 por 0, 0, 8 por 7, 56, van 5. 8 por 1, 8 y 5, 3. 1 por 0, 0, 1 por 7, 7, 1 por 1, 1. 0, 6, 10 va 1, 3060. Entonces, al sumar estas dos ecuaciones se cancelan la y nos queda que x es igual a pues 3060 menos 1000. Aquí sería, está bien, ¿verdad? 3200 menos 3060. Entonces este es negativo, ¿no? Multiplicamos por menos 18. Entonces 3200 menos 3060, 0 menos 0, 0, 10 menos 6, 4. Queda en valor de 1, 1 menos 0, 1, 3 menos... O sea, x vale 140. Y si x vale 140, entonces nosotros podemos sustituirlo en cualquiera de las ecuaciones y encontrar el valor de y. Entonces, en la primera, ¿no? Si x vale 140, sustituyendo en 1, no le pusimos acá, ¿verdad? Sí, aquí está, ecuación 1, sustituyendo en 1, y x igual 140, nos va a quedar que 140 más y es igual a 170. Si restamos 140 a ambos lados, a esta expresión, a esta ecuación, se cancela 140 con menos 140 y es igual a 30. Entonces, ¿qué significa? Lo que nos estaban preguntando es cuántos baguetes y cuántos pan moldes se hicieron. Entonces, se hicieron 140 baguetes. Y 30 pan molde. Y eso completa nuestro problema. Bueno, esperamos que se entienda, ¿no? Creo que tenemos otro más. La suma de las cifras de las decenas la suma de las cifras de las decenas y la cifra de las unidades de un número es 3. Sumándole 45, las cifras se invierten ahí el número. Entonces planteamos nuestro ¿cómo se llama? Sistema de ecuaciones. Decimos que sea x el número de las decenas, el número de las decenas, y sea y el número de las unidades, para cuestión de redacción, sea y el número de las unidades y x las decenas. Entonces la suma de las cifras sería pues y más x o x más y, no importa en qué orden, ¿verdad? La suma es conmutativa. X más y es 13, la suma de las cifras es 3. Pero nos dicen que si le sumamos 45 a esas cifras, entonces se invierte, las cifras se invierten. Entonces este número 13 se puede escribir como 10 más 3, ¿verdad? Entonces si sabemos que x representa las decenas, entonces el número sería 10x. Este va a ser el número de las ¿cómo se llama? El número de las unidades dado como varias decenas, por decir algo, ¿no? Más las unidades.
y esto no más 45, ¿no? Este sería el número. Pero si nos dicen que si a las cifras le sumamos 45, si a ese número, o a las cifras, o a las unidades, o a todo ese número le sumamos 45, entonces se invierte en la cifra, o sea, lleva a ser el número de las decenas, entonces vamos a decir que si es 3 o 5, por ejemplo, vamos a decir que 5 decenas, más el número de las unidades, que sería X, ¿no? O sea, X pasaría a ser el número de las unidades. Esta es nuestra primera ecuación y esta es nuestra segunda ecuación, ¿verdad? Bueno, ese sería nuestro sistema de ecuaciones. Entonces esta, la primera es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Simplificando esta ecuación, podemos mandar a X para acá, a 10Y para acá, o si le hacemos lo mismo a ambos lados, ¿no? Si le restamos X a ambos lados y le restamos 10Y y restamos 45 a ambos lados, aquí teníamos 10Y más X, restamos X y restamos 10Y y restamos 45. Entonces acá se cancela 10Y con menos 10Y y X con menos X, solo nos queda menos 45. Y nos quedaría 10X menos X, 9X, y Y menos 10Y es menos 9Y, y esto es menos 45. Si dividimos entre 9 ambos lados de esta ecuación, acá nos quedaría pues 9X entre 9 es X, menos 9Y entre 9 es Y, y menos 45 entre 9 pues menos 5. Si a esta ecuación le sumamos la primera, entonces prácticamente tendríamos el valor de X, ¿no? Vamos a ver. Si esta ecuación a la que le vamos a llamar, ¿qué? Le vamos a llamar 3. Si a la ecuación 3 la sumamos con la ecuación 1, X más Y igual a 13, entonces se cancela esto, ¿no? Y con Y, menos Y con Y, y nos queda 2X, X más X, y menos 5 más 13 es 8. Si dividimos entre 2 ambos lados, nos queda que X es 4. Bueno, así que el número de las decenas es 4 en el número cuando nos lo dan originalmente, ¿no? Si sustituimos X igual 4 en 1, en la ecuación 1, en esta, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? X es 4, entonces 4 más Y es igual a 13. Si restamos 4 a ambos lados, se cancela 4 con menos 4 y es 13 menos 4, 9. Así que el número sería 49. Ese es el número, ¿no? 49 es el número que nos pide. Ahora, si a 49 le sumamos 45, se convierte en 94. Se invierten, ¿no? 9 pasa a ser la cifra de las decenas y 4 pasa a ser la cifra de las unidades. Así que esa sería la solución. Esa es la solución de nuestro problema. Bueno, entonces nos veremos en otro video, jóvenes. Estudien, hagan todos los ejercicios que están en la parte del contenido de los ejercicios, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer el resumen de todo lo que hemos hecho acá, ¿verdad? Vamos a ver el resumen. Estamos en la lección 2, aplicación de los sistemas de ecuaciones lineales. Nos dicen con 63 estudiantes se van a formar 15 grupos de 4 y 5 personas. ¿Cuántos grupos de 4 y cuántos grupos de 5 se forman? Dijimos que se van a formar X grupos de 4 y Y grupos de 5. Entonces la primera ecuación es X más Y igual 15, porque nos dicen que se van a formar 15 estudiantes, 15 grupos de los que nos dicen, ¿no? De 4 y 5 personas. Ahora, el número de estudiantes es 63, entonces el total de estudiantes en los grupos de 4 va a ser 4 por X, y el total de estudiantes en los grupos de 5 va a ser 5 por Y. Entonces el total de los estudiantes en grupos de 4 más el total de los estudiantes en grupos de 5 tiene que ser 63. El 4X más 5Y igual a 63, nuestra segunda ecuación. Primera ecuación, segunda ecuación. Dijimos que si multiplicamos por menos 4 la primera ecuación, entonces nos queda menos 4X menos 4Y igual a menos 60.
y esa la sumamos con la segunda ecuación, se cancelan las x y nos queda que y menos 4y más 5y es igual a esta diferencia también, menos 60 más 63 que es 3. Entonces significa que se van a formar tres grupos de 5, y sustituyendo ese valor de y que encontramos en la primera ecuación, x más 3 igual a 15, restamos 3 a ambos lados, nos queda que x es 15 menos 3, 12. Se van a formar 12 grupos de 4 estudiantes y se van a formar 3 grupos de 5 estudiantes. Ahí escribimos la respuesta. Ahí nos dicen que verifiquemos, pues lo que tiene que hacerse es que, que se cumpla, ¿no? Que satisface las dos ecuaciones 12 y 3, ¿no? 12 más 3, 15, satisface la primera, 15 es igual a 15. 4 por 12 más 5 por 3, tiene que ser 63 también. 12 por 4, 4 por 12, 48, 5 por 3, 15, 48 más 15, 63, que es igual a 63. Satisfacen. Entonces de nuevo acá volvemos a decir que para resolver un sistema de ecuaciones, un problema utilizando un sistema de ecuaciones, lo primero que hacemos es decidir a quién representan cada una de las variables. Luego se plantea el sistema de ecuaciones, se resuelve el sistema de ecuaciones y se verifica si la respuesta que se obtuvo satisface las dos ecuaciones. Tenemos otro problema. Nos dicen que para ir desde el punto A hasta el punto B, que dista 40 kilómetros desde el punto A, se corrió en bicicleta a la velocidad de 20 kilómetros por hora desde A hasta el punto C, y de ahí hasta B se caminó a 4 kilómetros por hora. El recorrido tardó en total 4 horas. ¿Cuánto es la distancia desde A hasta C y desde C hasta B? Bueno, acá ya nos dicen que la distancia de A a C es X y que la distancia de C hasta B es Y. El primer recorrido se hizo a una velocidad de 20 km por hora y el segundo recorrido a 4 km por hora. Entonces nos dicen cuál fue el tiempo, para que lo expresemos en términos del tiempo. El tiempo total fue de 4 horas, ¿no? La distancia total fue 40 kilómetros y el tiempo total es 4 horas. Estos datos nos los dan. Entonces la distancia, como la distancia es igual a la velocidad por tiempo y nos están pidiendo tiempo, necesitamos utilizar esta formulita para expresar los datos que tenemos en términos del tiempo, ¿no? Dividiendo entre b a ambos lados, nos queda que el tiempo es igual a la distancia entre velocidad. La distancia que tenemos acá es 20, es x y la velocidad es 20, entonces x entre 20 va a ser el tiempo, ¿no? El primer tiempo. El segundo tiempo va a ser la distancia entre la velocidad, entonces distancia que es y entre 4 que es tiempo. Bueno, el total fue 4 horas. Nos dicen que planteemos el sistema de ecuaciones, entonces